En este video tutorial voy a enseñarles cómo tejer un portacosméticos tejido con bolsas plásticas. Para tejer este portacosméticos vamos a necesitar 14 bolsas de estas clásicas de 24 centímetros de ancho por 32 centímetros de alto y una aguja de aluminio número 4 milímetros. Bueno, les voy a recordar cómo reciclar las bolsas. Tenemos que cortar primero las manijas. Luego vamos a proceder cortando el borde inferior. Vamos a abrirla, estirarla bien y vamos a doblarla por la mitad y otra vez por la mitad. Y ahora vamos a empezar a cortar tiras de unos 2 centímetros de ancho. Una vez todas cortadas, vamos a abrirlas y vamos a colocar la segunda arriba de la primera. Tomamos la segunda por abajo y deslizamos. Ajustamos bien y así vamos a ir uniendo todas las bolsas. Vamos a repetir, la colocamos arriba de la anterior, sacamos por debajo de la primera o de la anterior, estiramos, vamos acomodando con los dedos y ajustamos. Y de esta manera nos queda unidas las bolsas y vamos formando nuestro ovillo. Una vez obtenido el ovillo ya podemos empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer por la parte frontal y para ello vamos a tejer 35 cadenas. 1, 2, 3, 4, 33, 34 y 35. Estas 35 cadenas equivalen a unos 23 centímetros de ancho. Luego vamos a picar en la segunda cadena, o sea, saltamos la primera y vamos a tejer en cada una de las cadenas un punto bajo. Este portacosmético está tejido todo en punto bajo. Vamos a tejer así. Toda la hilera. Cuando llegamos al final vamos a girar y en todas las hileras vamos a empezar tejiendo una cadena y luego vamos a picar en cada uno de los puntos y vamos a tejer un punto bajo. Vamos a tejer así hasta llegar a un alto de 11 centímetros. Bueno, aquí ya he llegado a los 11 centímetros de alto. Entonces vamos a tejer una cadena y ya podemos cortar la hebra para rematar el tejido.
Ahora vamos a tejer otra parte exactamente igual a esta para la parte trasera de este porta cosméticos. Bueno, aquí ya he tejido las dos partes, frontal y trasera, y ahora vamos a tejer el fuelle. Bueno, para el fuelle vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Ahora vamos a saltar la primera cadena, picamos en la segunda y vamos a tejer un punto bajo en cada una de las siguientes 10 cadenas. Cuando llegamos al final vamos a girar y siempre en cada nueva hilera vamos a tejer una cadena y luego vamos a picar en cada uno de los 10 puntos bajos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos. Deben verificar que en cada hilera siempre les queden 10 puntos bajos. Y vamos a tejer así en forma recta hasta obtener el ancho del porta cosmético, o sea, hasta este extremo. Bueno, aquí ya llegué al ancho del porta cosméticos y ahora vamos a empezar a disminuir para formar esta parte. Vamos a colocar un marcador para guiarnos y vamos a disminuir de la siguiente forma. Vamos a tejer una cadena y luego vamos a picar en el primer punto bajo, sacamos la lazada, picamos en el segundo punto, sacamos la lazada y ahora cerramos los dos puntos y de esta forma hacemos la disminución y luego seguimos tejiendo hasta llegar a los dos últimos puntos. Cuando llegamos a los dos últimos puntos, tejemos de la misma forma. Sacamos la lazada, picamos en el último punto, podemos sacar el marcador y ahora con una lazada cerramos los puntos. Volvemos a colocar el marcador para poder guiarnos y contar las hileras. Ahora vamos a girar y vamos a tejer 4 hileras más y luego vamos a repetir la disminución. O sea que cada 5 hileras vamos a hacer una disminución de cada lado hasta que nos quede solo un punto. Bueno, aquí vamos a realizar la segunda disminución. 1, 2, 3, 4 en la quinta hilera, tejemos una cadena y ahora picamos en el primer punto, sacamos la hebra, picamos en el segundo punto, sacamos la segunda hebra y ahora con una lazada cerramos los dos puntos y luego seguimos tejiendo hasta los dos últimos puntos de la hilera. Cuando llegamos al final, picamos en los últimos dos puntos, sacamos la lazada, 1, 2 y ahora con otra lazada cerramos los puntos. Y ahora no se olviden de sacar el marcador y colocarlo en esta hilera para guiarse
para la próxima disminución. Vamos a tejer así hasta que nos quede solo un punto y 11 centímetros de alto. Bueno, aquí ya he llegado a tener un solo punto, entonces mido y efectivamente he llegado al alto deseado. Vamos a tejer esto mismo del otro lado. Una vez que tengamos los dos extremos tejidos, vamos a centrarlo en una de las partes, con ayuda de 2 marcadores en cada extremo. Luego de ello, vamos a doblar uno de los extremos de esta forma para unirlo. En este caso lo vamos a unir en otro tono. Vamos a introducir la aguja en el primer espacio de cada una de las dos partes. Tomamos la hebra del otro color, sacamos y tejemos una cadena y luego volvemos a picar en el mismo lugar y vamos a empezar a tejer en punto bajo, siempre tomando ambas partes. De esta forma vamos a ir uniendo el fuelle con una de las partes. Y vean cómo va quedando unido. Vamos a tejer así en punto bajo todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Y así queda toda la unión alrededor del fuelle y una de las partes. Ahora vamos a unir exactamente de la misma forma la otra parte. Y ya tenemos las dos partes y el fuelle unidos. Ahora debemos tejer la tapa. Para ello vamos a picar en el primer punto de una de las tapas y tomamos la hebra y la sacamos por dicho punto. Tejemos una cadena y luego volvemos a picar en el mismo punto y tejemos un punto bajo. Y luego vamos a picar en cada uno de los siguientes puntos y tejemos un punto bajo en cada uno de ellos hasta llegar al final de la tapa. Cuando llegamos al final, giramos el tejido y ahora en cada nueva hilera vamos a iniciarla con una cadena y con una disminución. Vamos a picar en el primer punto, sacamos la lazada, picamos en el segundo y sacamos la lazada. Y ahora cerramos los dos puntos. De esta forma realizamos la disminución. Y luego seguimos tejiendo hasta el final. Cuando llegamos al final vamos a picar en los últimos dos puntos, sacamos la lazada, picamos en el último, sacamos la lazada y ahora cerramos los dos puntos.
y ya tenemos la disminución. Giramos y repetimos. Tejemos una cadena, introducimos la aguja en el primer punto, sacamos la lazada, introducimos la aguja en el segundo punto, sacamos la lazada y ahora cerramos los dos puntos para ir realizando la disminución. Y luego seguimos tejiendo en punto bajo toda la hilera. Vamos a tejer así de esta forma hasta obtener un ancho de 3 centímetros aproximadamente. Bueno, aquí ya he llegado aproximadamente a los 3 centímetros de ancho. Vamos a girar el tejido y a partir de ahora ya no vamos a disminuir más. Vamos a iniciar esta hilera tejiendo una cadena y vamos a picar en el primer punto bajo y tejemos un punto bajo. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a picar en el último punto bajo y tejemos un punto bajo. Esto es para formar el ojal. Ahora giramos y vamos a tejer la última hilera. Tejemos una cadena, picamos en el primer punto bajo y tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a tejer los puntos que saltamos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces vamos a tejer en este arco 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y picamos en el último punto bajo y tejemos un punto bajo. Tejemos una cadena y ya podemos cortar la hebra para rematar el tejido. Ahora lo que debemos hacer es tejer todo este borde con otro color. Vamos a picar bien en el borde y vamos a tomar la hebra del otro color, sacamos la lazada y tejemos una cadena. Y ahora picamos en los siguientes espacios y tejemos toda una hilera en medio punto. Así de esta forma, para bordear todo alrededor. Bueno, aquí ya está todo bordeado y solamente nos falta tejer el botón. Bueno, para tejer el botón vamos a empezar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a picar en la primera cadena y tejemos un punto raso para formar así el anillo. Dentro del anillo vamos a tejer en punto bajo. De esta forma. Envolvemos el anillo y tejemos todos los puntos bajos que entren en el mismo.
Cuando llegamos al final, vamos a seguir tejiendo en punto bajo, envolviendo la hilera anterior. Así, de esta forma, vamos a tejer en forma de espiral, siempre introduciendo la aguja en el centro y siempre tejiendo en punto bajo y envolviendo los puntos anteriores. Vamos a tejer así hasta que la aguja no entre más en el anillo. Aquí ya no se puede introducir más la aguja, por lo tanto vamos a tejer una cadena y vamos a cortar la hebra un poco más larga para con ella misma coser el botón a la base. El derecho del botón es este. Para coser el botón vamos a calcular con el ojal y lo vamos a coser a esta altura, haciendo estas puntadas, y siempre la vamos a sacar por el centro del botón. Pinchamos nuevamente en el centro y vamos a ir cosiendo de esta forma. Y ya tenemos el botón cosido. Ustedes pueden tejer este porta cosméticos más grande, más chico, en otros colores, y pueden guardar el maquillaje y también otros accesorios. Espero que tejan este cómodo y económico porta cosméticos en tejido crochet.